Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, soy Doctor Antonio Camargo y otra vez estamos en estas mis crónicas galénicas. Antes que todo, una disculpa por no haber estado el último martes con ustedes. Siempre hay algunos impases, pero bueno, el día de hoy estamos aquí para seguir conversando y ampliando estos conocimientos en la población en general sobre cáncer, ¿no? Estamos tratando diversos tópicos y bueno, les agradezco a muchos de ustedes su atención, sus preguntas, su participación. ¿Eh? Muchas veces estos son temas que pueden ser un poco arios para algunas personas, pero voy a tratar y trato de hacer esto lo más entendible posible. Porque no es fácil, ¿no? No es fácil explicar cuestiones muy técnicas a las personas, ¿no? Normalmente los especialistas, los expertos en estas áreas, pues por los conocimientos vastos y muy técnicos que tienen, ¿no? Se les vuelve difícil volver entendible las cosas y a veces no llegamos a penetrar la psiquis, no llegamos a penetrar el interés de las personas. ¿Eh? Es más común que aparezca, digamos, una persona que tiene conocimientos muy superficiales sobre estas cosas, pero tiene una buena capacidad para poder convencer y hablar y pues puede regar conocimientos que a veces, muchas veces tienen cierto grado de, digamos, de lógica, validez, pero por lo general pues son conocimientos muy superficiales, ¿no? Para hablar de algo hay que conocer muy a fondo estos temas, hay que zambuirse mucho tiempo, son años de aprendizaje, el hecho de volverse médico, oncólogo, especialista, experto, es un ejercicio continuo, es un ejercicio diario, es un esfuerzo que nunca termina, ¿no? Yo cada vez me convenzo que cada vez sé menos de la enfermedad, cada vez me vuelvo más ignorante respecto a esto, porque la cantidad de información, la cantidad de fenómenos que están de un proceso oncológico son enormes, ¿no? Y más aún con la explosión de investigaciones, los avances científicos respecto al cáncer, que cada vez son mayores, pues uno se va empequeñeciendo frente a semejante complejidad, ¿no? A veces ya no alcanza el tiempo para poder abarcar ni siquiera unos cuantos artículos de lectura al día, porque se vuelve todo esto muy engorroso, muy técnico. Pero bueno, la idea es que el hecho de sintetizar esto permite muchas veces sacar, digamos, lo mejor del conocimiento en cuanto al cáncer, ¿no? Hace más o menos unos 10, 11 años atrás, un par de científicos, Hanahan y Weinberg, quienes hablaron de unos sellos distintivos del cáncer, ¿no? Los sellos distintivos del cáncer, ¿no? Ellos plantearon unos 10 sellos en aquella época, 2011, 2012, pero estos sellos distintivos han ido incrementándose con el transcurso del tiempo. ¿Eh? Entonces, dentro de esos sellos distintivos, ¿no? Por ejemplo, un sello distintivo del cáncer es su capacidad de proliferación, es decir, de división celular de manera continua. ¿Okay? Otro sello distintivo del cáncer es su capacidad para evadir el sistema inmunológico, de esconderse. El sistema inmunológico muchas veces es incapaz de reconocer un cáncer o es incapaz de atacarlo. Otro sello distintivo de un cáncer. Otro sello distintivo de un cáncer es la capacidad de producir un medio inflamado o un estado inflamatorio, tanto local como a nivel de todo el organismo. No me refiero a una inflamación común y corriente, como la que uno está acostumbrado a visualizar, sino me refiero a una visualización mucho más compleja, mucho más perniciosa, diría yo, ¿no? Otros sellos son, por ejemplo, la evasión de la apoptosis, que es más que todo que las células neoplásicas pues no les gusta morir, no les gusta, no es tan sencillo que mueran. Normalmente las células del cuerpo humano, la mayor parte de ellas tienen, digamos, una tendencia a tener un ciclo de vida, ¿no? Y ese ciclo de vida, cuando estas llegan al final, mueren por un proceso donde prácticamente no dejan rastros, ¿no? De una manera muy quiescente, una manera muy calma, como que se van las células del cuerpo y mueren. Ese es el fenómeno que se llama apoptosis, ¿no? Y así vamos descubriendo que es todo esto sello distintivo del cáncer, ¿no? Y uno de esos sellos distintivos del cáncer viene a estar dado por la capacidad de hacer metástasis, ¿no? Ya posteriormente hablaremos de los otros sellos distintivos del cáncer, pero el día de hoy he querido centrarme en ese sello distintivo que es característico de todo tumor maligno. ¿Eh? No existe cáncer si es que no existe la capacidad de que un cáncer haga metástasis.
No existe eso, no existe, no hay. No hay un cáncer, ¿no?, donde este sea considerado cáncer si es que no tiene la capacidad de hacer metástasis, ¿ok? Entonces, es importante que desgajemos, descifremos qué significa, qué es esto de la metástasis, porque es un término que a veces es bastante difuso en la mente de las personas, ¿eh? Y yo siempre hago como una especie de analogía, ¿no?, que la metástasis, si usted se imagina una mala hierba, que podría ser el equivalente al tumor original, una mala hierba que está creciendo en el medio de un campo, digamos, bien abonado, ¿no? Esta mala hierba pues tiene tendencia a florecer, ¿eh?, y a producir sus propias semillas de dispersión. Esas semillitas vendrían a ser como las células que van a intentar sembrarse en un terreno determinado, un área determinada. Ya dependerá de dónde lleguen esas semillas, ¿no?, a qué lugar lleguen, si encontrarán un terreno adecuado para que empiecen a reproducir otra vez otras malas hierbas. Entonces, básicamente, la capacidad metastásica debe entenderse como a esa característica esencial que tiene todo tumor maligno a diseminarse por el cuerpo, a enviar emisarios, células individuales o células en grupo que viajan ya sea a través de la sangre, a través de la linfa, a través de superficies, y que van a llegar a otros lugares. Por ejemplo, puede aparecer un tumor maligno en el pulmón de una persona, y ese tumor maligno pues no sería tanto problema si es que solamente quizás tuviera una capacidad de crecer localmente hasta cierto tamaño, pero mejor aún, no sería un problema si es que no tuviera la capacidad de llegar a otros lugares del organismo, fuera del pulmón, ¿no? Este tumor, por ejemplo, este tumor maligno tiene el potencial de llegar a cierto tipo de tejidos, por ejemplo, el cerebro, los huesos, el hígado, diversos órganos. El mismo hecho que el cáncer muestre esta característica, este sello distintivo, es lo que le vuelve un problema realmente enorme. Ese sello distintivo de la capacidad de un cáncer de sembrarse a distancia, eso es lo que se llama metástasis. O sea, un tumor maligno que aparece en un órgano, tiene la capacidad de llegar a afectar otros tejidos, otros órganos, muchas veces muy distantes al sitio original. Y conforme el cáncer pues va diseminándose, va avanzando, esas células que llegan a determinados lugares encuentran un terreno fértil para poder desarrollarse, empiezan a producir otra vez tumores, muchas veces de una manera bastante indiscriminada, diríamos. Y esa capacidad de hacer metástasis de un cáncer es lo que vuelve muchas veces esta enfermedad en un problema muy difícil de erradicar, muy difícil de tratar, muy difícil de limpiar. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos metástasis. Ustedes deben recordar que un cáncer no es cáncer si es que no tiene la capacidad de sembrarse a distancia. Eso es la capacidad de metástasis de un cáncer. Entonces, no es tan difícil entender esto. Pero hay detalles que debemos tener en cuenta también. Dependiendo del tipo de tumor, dependiendo del tipo de enfermedad, es que estas metástasis, es decir, estas células viajeras que van a sembrarse a distancia del órgano, el tejido original donde se originó el tumor principal, pues van a crecer con mayor predilección que en otros lugares. Existe una enorme variabilidad entre la capacidad de cada cáncer de afectar ciertos tipos de órganos. Por ejemplo, el cáncer de mama, ¿no? Por lo general, estas son generalizaciones. Por ejemplo, el cáncer de mama le gusta hacer metástasis al hígado. El hígado es como una especie de imán para el cáncer de mama.
No se sabe bien por qué esto es así, no se sabe bien por qué esto es así, pero lo cierto es que son muy frecuentes las metástasis del cáncer de mama al hígado, es decir, la aparición de tumores en el hígado, pero que se originaron en células que viajaron desde la mama a un lugar tan distante como el hígado. Por ejemplo, el cáncer de próstata en los varones. El cáncer de próstata en los varones es una enfermedad pues que tiene una particularidad, ¿no? Cuando un cáncer de próstata hace metástasis, ¿no? Por lo general lo hace en los huesos, ¿no? Hueso de la pelvis, hueso de la columna, los huesos planos, las costillas, el cráneo a veces, ¿no? Mire la diferencia, ¿no? Entre un cáncer de próstata y un cáncer de mama. El cáncer de mama tiene una predilección exquisita por el hígado, mientras el cáncer de próstata lo tiene por los huesos. Otro ejemplo. Otro ejemplo que les puedo dar, por ejemplo, es el cáncer de ovario. No, el cáncer de ovario, ¿no? Es un cáncer que tiene una diseminación que nosotros llamamos diseminación celómica. No viaja tanto muchas veces por, digamos, por vasos sanguíneos, etc. Tiene esa capacidad de hacerlo, pero muchas veces viaja por la superficie, disemina por las superficies y tiende a provocar grandes diseminaciones locales en el interior del abdomen, sobre las superficies de las vísceras. Otra manera. El cáncer de pulmón, por ejemplo. El cáncer de pulmón muchas veces tiene una predilección, dependiendo de algunas variantes, de llegar al cerebro, al encéfalo. O los huesos. Entonces vamos viendo ahí que hay misterios que están todavía por descifrarse, es decir, por qué un cáncer le gusta atacar un tejido, ¿no? Eso hasta ahora no se sabe muy bien, no se conoce muy bien, ¿no? En algunos casos como que sí podemos nosotros como inferir por qué un órgano es más afectado por otro. Por ejemplo, aparece un cáncer en el intestino grueso, un cáncer de colon, ¿no? El blanco principal del cáncer de colon viene a ser el hígado, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente gran parte del drenaje sanguíneo, gran parte de los drenajes estos linfáticos muchas veces están muy imbrincados con la circulación hepática, principalmente los drenajes sanguíneos que llegan hasta ahí. Entonces, es fácil entender por qué el hígado es, digamos, blanco de un cáncer de colon frecuentemente o un cáncer de estómago. En fin, la capacidad que tiene un tumor maligno de atacar un órgano u otro muchas veces es distintivo del tipo de tumor maligno que tenga la persona. Otro detalle más que debemos tener en cuenta es que muchas veces estas metástasis se producen muy tempranamente en el proceso de proliferación, el proceso de aparición de un problema oncológico franco. Mire, hay estudios que a veces son bastante interesantes, ¿no? Pero que también como que desconciertan, ¿no? Por ejemplo, en estudios que se han hecho en ciertos tipos de tumores mamarios, ¿no? Inicialmente en animalitos, ¿no? Lo que se ha visto que el proceso de diseminación, el proceso de metástasis es muy temprano. Ocurre cuando normalmente estos tumores son milimétricos, cuando no se pueden incluso diagnosticar mediante técnicas radiológicas, ¿no? Imagínense cuando son tumores incluso microscópicos. Es decir, la metástasis en muchos cánceres se producen muy tempranamente. Realmente se desprenden células o grupos celulares que viajan por los linfáticos o los vasos sanguíneos, llegan a algún lugar del cuerpo y ahí quedan dormidos. Eso es lo que se llama metástasis dormidas o metástasis quiescentes. Y eso son un problema, son un verdadero problema. Porque imagínese usted que no siempre ocurre, pero imagínese un problema como estos, ¿no? A una paciente mujer le diagnostican un cáncer de mama donde se detecta un tumor de aproximadamente 1 centímetro de diámetro, ¿no?
Y muchos médicos, incluso especialistas, expertos, pueden equivocadamente decir, bueno, este es un tumor pequeño. Hacen un estudio del cuerpo de esa persona, le hacen tomografías, le hacen resonancias magnéticas, PET escanes, gamografías, etc. Y llegan a determinar pues, que no hay evidencia que ese cáncer esté más allá de la mama. Que haya un tumorcito en la mama muy pequeño, 1 centímetro, y pues bueno, no es problema. Conversan con la paciente, le dan las buenas nuevas, le dicen, mire usted, que usted tiene un tumor muy pequeño, no hemos encontrado evidencia que haya metástasis y el pronóstico es excelente. La paciente se alegra, es sometida a un tratamiento local, ¿no? Una cirugía, después de ahí de repente le dan algún tipo de tratamiento de tipo bloqueantes hormonales, etcétera, ¿no? Y pasan los años. Pasan los años, ¿no? Transcurren 5 años, 6 años, 10 años, ¿no? Y la mujer pues vive bien, ¿no? Todos sus controles negativos, no hay ningún problema aparentemente, ¿no? Y pasan 15 años y de repente de un momento a otro empieza a tener dolor en la cadera, ¿no? Empieza a bajar de peso misteriosamente, ¿no? Empieza a perder el apetito y esto le llama la atención. Acude a sus médicos y estos, pues bueno, dicen, ¿qué pasa? ¿No? Mire, tengo estos problemas, ¿no? Escarban en los antecedentes y de repente pues llegan a determinar, bueno, vamos a hacer unos estudios, encuentra que tiene una leve anemia, no le hacen más estudios, le hacen estudios radiológicos, le hacen estudios de huesos, etc. Y encuentran que tiene afectados los huesos, encuentran tumores en los huesos. ¿Pero qué pasó? ¿No? Si aquella vez, hace 15 años, a esta mujer le extirpamos un tumor, lo tratamos aparentemente, exitosamente, ¿no? Y no es posible. No es posible que en este momento tengamos la evidencia que hay un tumor en los huesos o hay varios huesos que están con tumores. ¿Ah? Incluso uno puede dudar que es la enfermedad, ¿no? Pero en vista al conocimiento que uno tiene de todo esto, bueno, concluye, se trata de una recurrencia de la enfermedad después de muchos años, ¿no? Y se pregunta, ¿no? ¿Pero qué pasó? ¿No? Si este tumor fue operado exitosamente, fue tratado inicialmente exitosamente, aparentemente la paciente estaba sin enfermedad, pero después de 15 años regresó, ¿no? Y ya se puede más o menos teorizar qué es lo que pasó. Y existen casos así, y no existe un caso, existen muchísimos casos así, ¿eh? Por eso es que uno no puede aventurarse a decir rápidamente, después de unos cuantos meses, o incluso muchos años de que un cáncer está curado, ¿no? Pero ¿qué se puede deducir? ¿O cómo se podría interpretar eso? Básicamente que ese cáncer, cuando tenía el tamaño de 1 centímetro, es un ejemplo que le digo, ya no era un tumor relativamente pequeño, ¿no? Para el número de células. Y que ese tumor incluso, más pequeño aún que 1 centímetro, en algún momento de toda su evolución, ya se había hecho metastásico, ¿no? Entonces, ese tumor, muy pequeñito, probablemente 4, 5 años, 6 años antes de que se diagnostique, ya se había sembrado en el cuerpo y simplemente era una cuestión de tiempo para que pudiera otra vez estas semillas, estas células o grupos celulares escondidos, focos microscópicos indetectables con resonancias, con tomografías, con PET escanes, por más sensibles que sean estas pruebas, pues después de un tiempo despertaran y la enfermedad no dijera, nunca me fui, estoy aquí otra vez, he regresado. ¿Ah? Y así es un cáncer, muchas veces. Y así es un cáncer. Así que cuando ustedes escuchen, ¿no?, las noticias, miren que hubo un tratamiento milagroso en tal sitio y hay una persona que está pregonando que le dieron tantas quimioterapias, el tumor desapareció, está celebrando y ya se curó. Hay que esperar mucho más tiempo, muchas veces, ¿no? No es tan sencillo, no es tan sencillo, ¿no? Precisamente por todos estos fenómenos que existen, ¿no? Mire usted que la metástasis en muchos tumores se producen muy tempranamente, incluso antes de que el tumor llegue a detectarse mediante algún tipo de prueba. En el cáncer de mama, por ejemplo, una mamografía
una ecografía, un examen físico, etc. Imagínense la capacidad que tiene una enfermedad como esta, ¿no? Imagínense. ¿No? Ahora, para que, digamos, este proceso metastásico llegue a ser exitoso, ¿no? No es tan sencillo, no es tan sencillo, no es tan sencillo. ¿No? No es tan sencillo. Normalmente el cáncer en su comportamiento evolutivo, porque el cáncer hay que entender que el cáncer es como una especie de órgano, ¿no? O un organismo que está dentro de otro organismo, huésped, ¿no? Quiere evolucionar, quiere sobrevivir, ¿no? Quiere aferrarse a la vida también. Y en búsqueda de ese proceso evolutivo, pues se llena de estos sellos distintivos, ¿no? Y uno de ellos, uno de los principales, es la capacidad de hacer metástasis. Así que en los tumores muchas veces hay células, ¿no?, que tienen capacidad metastásica. O sea, no todas las células de un tumor tienen la capacidad metastásica. Existen diferentes tipos de células en un tumor. No todas son homogéneas, ¿no? Si bien es cierto, se originaron en un ancestro común, único, pero no todas las células de un tumor son similares en cuanto a sus capacidades, ¿no? No es así, ¿no? Pero hay células que tienen la capacidad de hacer metástasis. Realmente son células que sufren un proceso que se llama transición epitelial mesenquimal, que como que se desprendieran, ¿no?, se esfacelaran fácilmente y tuvieran la capacidad de, básicamente, de viajar a través de vasos linfáticos y los vasos sanguíneos. Pero van a hacerse el viaje de su vida, va a ser lo que es una aventura extraordinariamente peligrosa. Va a ser una aventura extraordinariamente peligrosa, donde muy pocas de estas células van a tener éxito. Muy poquitas. Ya se sabe, se conoce que una persona que tiene un cáncer muchas veces avanzado, uno le hace un examen de sangre, examina esa sangre con tecnologías especiales y va a encontrar células neoplásicas viajando en su sangre. Pero no todas esas células van a llegar a buen puerto, van a llegar a desarrollar tumores. Solamente una fracción muy pequeña van a llegar a hacerlo en el transcurso del tiempo. Mire usted. Porque van a ser afectadas por múltiples escollos, ¿no? El sistema inmunológico, la turbulencia sanguínea, toxinas, llegar a un medio que muchas veces no les es afín, ¿no? Porque existen grandes misterios que empiezan a ser desvelados, ¿no? Mire usted qué inteligente es un cáncer, ¿no? Porque es para maravillarse, efectivamente. Sé que el cáncer es una enfermedad terrible, pero es también para maravillarse de las capacidades increíbles que tiene un cáncer para poder evolucionar en un organismo. Es increíble, ¿no? Porque mire, muchas veces un cáncer, para que sea exitoso en este proceso de diseminación, de sembrarse a distancia, de hacer crecer metástasis en otros lugares, muchas veces el cáncer prepara. El cáncer, el tumor primario, prepara un lugar especial. No es que lance así nomás a sus células hijas de una manera irresponsable. No. El cáncer, como una buena madre o una excelente, digamos, matriarca, digamos, como que prepara un lugar o prepara lugares en el organismo mediante diversos tipos de mediadores químicos, mediante moléculas, vesículas, etc. Y prepara lo que se llama un nido, el nido o el nicho premetastásico, ¿no?, a donde van a llegar las metástasis primero. Es decir, prepare el lugar, prepare el espacio, ¿no?, un lugar adecuado, ¿no?, con las células adecuadas. Y una vez que ya tiene listo estos lugares, pues recién envía lo que son sus ondas viajeras, lo que son sus representantes plenipotenciarias, ¿no?, sus células hijas, ¿no? Y estas viajan por el torrente sanguíneo, los vasos linfáticos,
y muchas veces van a llegar a un lugar que ya está listo, preparado para que puedan estar ahí tranquilas y no puedan ser ni siquiera detectadas por el sistema inmunológico o sean, digamos, destruidas en el trayecto muchas veces. Se quedarán ahí. ¿Eh? Y miren también acá qué importante viene a ser el sistema inmunológico, ¿no? Muchas veces cuando estas micrometástasis, no solamente en el proceso de metástasis, sino en todo el proceso tumoral, muchas veces el sistema inmunológico pues también juega un rol importante, muchas veces en contener estas micrometástasis. Juega un rol importantísimo. ¿Eh? El sistema inmunológico muchas veces detecta que están estas células allí y las puede limpiar, atacar. Pero muchas veces estas células empiezan a ganar características, ¿no? Como que empiezan a tener lo que es un equilibrio con el sistema inmunológico. El sistema inmunológico y el tumor o lo que es las metástasis estas como que empiezan a convivir, ¿no? Y conviven pues en una paz tensa, ¿no? Donde pues ni el uno ni el otro avanza. Pero ahí están. El sistema inmunológico tratando de contener y los tumores tratando de atacar. Pero hay un momento, muchas veces, en que el sistema inmunológico es sobrepasado por las metástasis y por el tumor primario muchas veces, obviamente. El sistema inmunológico empieza a ser sobrepasado y empieza, digamos, un proceso de evolución, de proliferación del problema oncológico. La enfermedad empieza a descontrolarse porque el sistema inmunológico muchas veces ya fue superado. Muchas veces, a pesar de que una persona tenga un sistema inmunológico muy bien cuidado, extraordinariamente fuerte, normalmente la regla es que si el cáncer es metastásico, más temprano que tarde, estas metástasis van a vencer esas fuerzas del sistema inmunológico para que lo contenga. Lo van a vencer, ¿no? El sistema inmunológico muchas veces, ¿no?, incluso es utilizado por el mismo tumor para poder defenderse, para poder camuflarse y para poder incluso progresar. Pues es increíble esta enfermedad en cuanto a su inteligencia y su comportamiento y todo lo que es capaz de hacer. Pues que al inicio de toda esta charla pues le dije, bueno, qué difícil. Qué difícil viene a ser el hecho de sumergirse en estas aguas de conocimiento tan profundas, ¿no? Donde cada vez se conoce más y cuanto más se conoce de un cáncer, más complejo viene a ser el problema para poder entenderlo. Pues miren a dónde nos lleva lo que es todo lo que es esta pequeña narración acerca de una célula viajera que una vez partió de una matriz, ¿no? Y que llegó a un sitio lejano, distante, atravesando lo que es una serie de obstáculos, riesgos, peligros. Llegó a un sitio que el tumor ya había preparado previamente, el nicho premetastásico, y donde al llegar ahí dijo, gracias, por fin llegué a buen puerto. Y se quedó a esperar ahí un tiempo determinado hasta que por motivos, por circunstancias desconocidas, otra vez activa la enfermedad. No se conoce bien por qué una enfermedad que ha hecho metástasis a distancia, que está escondida, que está quiescente, que está dormida, se activa de un momento a otro. No se sabe muy bien, no se conoce por qué. No, porque una metástasis después de muchos años se vuelve a activar. Porque unas celulitas que estuvieron dormidas durante muchos años en un tejido u órgano, otra vez empiezan a volverse muy activas y empiezan el proceso oncológico activo nuevamente. No se conoce muy bien. Se intuye que el mismo proceso de envejecimiento activaría otra vez el proceso oncológico. O había cierto tipo de agentes gatillo, como una infección o estados de inmunosupresión transitoria, ¿no? O el hecho mismo de que haya cierto tipo de coadyuvantes en esto, como infecciones o traumatismos, ¿no? En fin, no se sabe, no se conoce, ¿no? No se conoce, no se sabe por qué una metástasis puede
encenderse después de muchos años. Y muchas veces no hay manera de evitar esto, ¿no? Cuando alguien me pregunta cómo puedo hacer para esto, lo único que yo le puedo decir es, mire, cuídese, coma muy sano, descanse bien, ¿no? Practique hábitos lo más saludable posible, tratemos de envejecer lo más lentamente posible, ¿no? Y quizás eso nos ayude a evitar o postergar que una metástasis se active, o quizás nunca se active, ¿no? Existen casos donde aparentemente hubo un proceso de curación, ¿no? Una persona que, pues bueno, tuvo un cáncer hace muchísimos años y que podría considerarse curada después de 30, 40 años, ¿no? De vigilancia. Pero nadie sabe si esa persona, ¿no? Después de haber cumplido su ciclo vital, donde nunca más aparentemente el cáncer regresó, no es que este nunca regresó, sino que o que se curó, sino que la enfermedad pues estuvo siempre dormida y nunca despertó. ¿Ah? Eso es algo que realmente es bastante desconcertante, hasta asusta, ¿no? ¿Podría yo vivir con esa idea? Obviamente sí. Claro, cuando una persona pues tiene un cáncer, tiene que aprender a seguir adelante, ¿no? Por eso es que es muy difícil considerar curada plenamente una persona, ¿no? Cuando tiene un cáncer, ¿sí? ¿Cómo detectar estas células, estas micrometástasis, ¿no? O estas metástasis? Nosotros utilizamos generalmente pruebas radiológicas como tomografías, resonancias magnéticas, pruebas más avanzadas como los PET escanes, ¿no? Estudios de medicina nuclear como la gamografía ósea, ecografías, etc., ¿no? Pero también estas pruebas tienen una capacidad resolutiva, ¿no? Y muchas veces no son capaces de detectar lesiones extraordinariamente pequeñas, microscópicas, o los contrastes que usan muchas veces no son lo suficientemente específicos para poder, digamos, adherirse a estas células y hacerlas resaltar. Quizás en el futuro tengamos pruebas de diversos tipos, ¿no? Algún tipo de exámenes radiológicos, pero a nivel molecular, que se está viendo también en todo esto. O tengamos pruebas en sangre que nos permitan rastrear material genético de estas micrometástasis, ¿eh? Muy sensibles, pruebas muy sensibles, ¿no? En fin, todavía todo esto está en plena evolución, porque el hecho de detectar estas metástasis dormidas, estas metástasis quiescentes, ¿no? También es importante. La pregunta sería también, ¿cómo podríamos nosotros mantener estas metástasis dormidas para siempre? O eliminarlas. Porque muchas veces, pues, cuando una persona ha sido tratada exitosamente y un tumor, ¿no? Pero uno tiene una sospecha de que este tumor podría tener micrometástasis, en primer lugar, no tenemos la capacidad de encontrar esta micrometástasis con las tecnologías más avanzadas hasta este momento. Muchas veces no tenemos, o sea, ¿cómo podemos observar una célula o un grupo de unas cuantas células escondidas en algún recóndito lugar del organismo? Imagínense, sería como el ejercicio de decir, mire usted en este terreno enorme de 1 hectárea y trate de ver si por su propia vista se encuentra unas semillas de mala hierba ahí, cosa que es muchas veces imposible, ¿eh? ¿Cómo nosotros llegamos a tener esa capacidad? ¿Cómo la detectamos? ¿Cómo sabemos? En este momento no tenemos las herramientas tecnológicas. No las tenemos, ¿eh? Pero si nosotros inferimos que puede haber metástasis muy pequeñas, ¿no? Podríamos intentar eliminarlas. Pero ¿cómo las eliminamos muchas veces? Si nuestros tratamientos a veces más que todo se dirigen a tumores de rápido crecimiento y no atacan tanto estas células que están quiescentes, dormidas, y no hacen nada. Están simplemente en lo que es un sueño, ¿no? Persistente, con una actividad metabólica muy reducida, pues normalmente los tratamientos convencionales como quimioterapia, hasta ciertos tipos de terapias moleculares, inmunoterapias, pues pueden quedarse insuficientes. No se han planteado diversos mecanismos para poder incluso tratar estas micrometástasis. Incluso, digamos, hay ideas
bastante, yo diría, hasta irracional, es hasta peligroso decir, no, bueno, podemos nosotros sacar esta micrometástasis con ciertos tratamientos, las exponemos al torrente sanguíneo y ahí las atacamos con ciertos fármacos. Suena bastante psicopático, se podría hacer, pero también uno podría despertar esta micrometástasis y disparar la enfermedad. Manipulemos el entorno que está alrededor de este tumor, ¿no? Mediante lo que son procesos anti-envejecimiento. O tratemos de eliminar células senescentes que pueden estar provocando fenómenos inflamatorios alrededor del nicho micrometastásico y con eso quizás podamos hacer que el estímulo, ¿no?, inflamatorio provocado por las células senescentes pues haga que no se produzca el problema y que no se active, ¿no? O quizás más avanzado aún, ¿no? Y estamos llegando quizás a ese punto, ¿no? Algún tipo de terapia anti-envejecimiento, ¿no? Tratemos de revertir el proceso de envejecimiento. El proceso de envejecimiento conlleva una serie de alteraciones del funcionamiento del organismo y tratemos de revertir esto. ¿Y cómo lo revertimos? Pues con tratamiento anti-envejecimiento. Quizás también sea interesante a futuro explorar estas posibilidades, ¿no? Rejuvenezco a la persona y también alejo la probabilidad y posibilidad de que estas lesiones micrometastásicas, ¿no?, se enciendan. Y miren qué vasto, hasta qué emocionante es hablar de esto, obviamente en el aspecto científico, por todos los misterios y todas esas complejidades que abarca esa palabra metástasis. Una palabrita. Un distintivo de todo tumor maligno, de todos los 11, 12, 13, 14, 15 que existen. Uno solo. Pero que abarca tanto, ¿no? Que abarca tanto. Bueno, ¿no? Hasta ahí, digamos, hemos hecho esta exposición. Espero pues que haya captado de qué se trata, ¿no?, la idea. Compartan este video, ¿no? Compartan este video porque lo que acabo de disertar ahora estoy seguro que le va a ser de mucha utilidad a muchas personas para que entiendan, ¿no?, esto de qué significa una metástasis, esto de qué significa de considerarse curado o curada de un problema oncológico, puede una cirugía, un tratamiento local exitoso, que puedan entender muchas veces por qué una enfermedad que inicialmente se trató de manera aparentemente exitosa, pues después de un tiempo regresa, ¿no? También para que ustedes puedan emprender también una búsqueda para poder quizás evitar o postergar la reaparición del problema en sí mismo. Bien, entonces vamos a ver si hay, digamos, algunas consultas. Vamos a ver, no vamos a ver si hay algunas consultas. Vamos a ver, déjeme un tiempito, estoy revisando acá Facebook. Vamos a ver, tenemos algunas preguntas aquí. Vamos a hacer un poquito de la más antigua a las más actuales, ¿no? A ver, vamos a ver, buenas noches, aquí, buenas noches, ¿no? José Ramírez, doctor, buenas noches, sarcoma cerebral, ¿se debe operar o hacer quimio o radioterapia, no? Realmente estos son tumores raros, pueden aparecer en niños, adolescentes, también en adultos, aunque es raro este tipo de tumor, más frecuente en niños. El tratamiento es multidisciplinario, ¿no? Cirugía, radioterapia, ¿okay? Cirugía, radioterapia, quimioterapia, cirugía, radioterapia, quimioterapia. Estos son tumores que muchas veces son tomados y son tratados por especialistas en el campo de la oncología pediátrica, ¿no? Son tumores muy agresivos, muy difíciles de erradicar. ¿Okay? Y más aún cuando se afecta el encéfalo, el cerebro, pues es un problema muy serio. ¿Okay? ¿Ya? Ok, vamos a ver acá. ¿No? Otra pregunta. Yolanda nos pregunta, buenas noches, doctor, ¿se puede hacer metástasis a pesar de estar en control ya varios años? Gracias por su respuesta. Como te lo decía, Yolanda, ¿no? Como decía en la exposición, que decía, ¿no? Muchas veces, pues, como te decía,
el proceso de diseminación metastásico es muy temprano, incluso cuando se tienen lesiones milimétricas. Y esto es así. Muchas veces hay ciertos casos donde se ve una recurrencia después de muchos años. Muchas veces los oncólogos comentan de manera anecdótica, pero son fenómenos muy frecuentes. Por ejemplo, en cáncer de mama, hay ciertos tipos de cáncer de mama que tienen una tendencia muchas veces a regresar después de muchos años, incluso de varias décadas. Y con un escabro hacia atrás, muchas veces los tumores fueron muy pequeños y fueron tratados localmente de manera exitosa, fueron tratados médicamente aparentemente de manera exitosa, pero regresaron después de muchos años, ¿no? Ahí puedes revisar, digamos, en el video, ¿no? Y si recuerdas lo que dije, pues, bueno, ¿cuáles son las causas? ¿Por qué es esto? Porque el proceso de diseminación es muy temprano. Incluso muchas veces un cáncer es ya metastásico al momento de encontrarlo pequeñito, sino que no somos capaces de encontrar esa metástasis con las tecnologías que tenemos, por más sensibles, por más finas que sean, ¿no? ¿No? Así es, ¿no? Yolanda, la respuesta es positiva. Sí, claro que sí. ¿Es posible que vuelva a regresar después de varios años? Sí, claro que sí. Vamos a otra pregunta. A ver, por aquí. Vamos a ver. ¿No? ¿No? Acá José, ¿no? Nos pregunta, ¿no? José Calderón, buenas noches, doctor. Una consulta. ¿Cuándo hay que operar una metástasis ósea? ¿No? Existen tumores primarios del hueso, ¿ya? Que generalmente son tumores que afectan a adolescentes o niños. Generalmente estos no son metástasis, son tumores primarios del hueso que sostienen tratamientos multidisciplinarios donde se aplican quimioterapias, radioterapias, cirugías, ¿no? Pero cuando hablamos de un proceso metastásico al hueso, ¿ya? Básicamente lo que estamos hablando que cuando un cáncer se hace metastásico al hueso, digamos un cáncer de próstata, un cáncer de mama, un cáncer de pulmón, metastásico, generalmente las metástasis frecuentemente son múltiples, ¿no? Y básicamente pues lo que se recomienda, básicamente son tratamientos de otro tipo, ¿eh? Si es que hay dolor, muchas veces se aplica tratamiento con radioterapia, si es que uno puede intentar y quiere manejar la metástasis óseas de manera más sistémica, pues puede aplicar tratamiento con quimioterapia, terapias moleculares, cierto tipo de fármacos como los bifosfonatos de alta potencia, ¿no? O inhibidores RANT se llaman. Entonces uno puede tratar este tipo de lesiones metastásicas, generalmente farmacológicamente o con radiación. Pero la cirugía de la metástasis, básicamente, ¿cuándo se recomendaría? Cuando, digamos, hay una fractura, ¿no? Cuando hay una fractura, o digamos en un hueso, digamos un hueso largo, por ejemplo el fémur o el húmero, ¿no? Provocado por una metástasis, en ese caso sí se puede estabilizar la fractura, pero no se recomienda de ninguna manera extirpar una metástasis ósea, ¿no? Eso es un despropósito, Generalmente cuando hay metástasis óseas, estas son múltiples y asumimos que la enfermedad está bastante avanzada. Por lo tanto, a lo que nosotros nos centramos es básicamente a recomendar al paciente terapias sistémicas o algunas terapias locales como la radioterapia cuando principalmente hay dolor, en el manejo del dolor, porque muchas de estas lesiones metastásicas son muy, muy, muy dolorosas. Vamos a ver. Otra pregunta. Alberto, gracias por esa prevención. Vamos a seguir exponiendo mucho más sobre esto, ¿no? Lo importante es que ustedes capten, ¿no? Vilma nos pregunta, ¿no? Buenas noches, doctor. ¿Existen algunos factores que influyen en que un cáncer haga metástasis? No se conoce bien por qué un cáncer se vuelve metastásico, no, Vilma, ¿no? Generalmente las metástasis que se producen después de la aparición de un tumor primario, muchas veces pues, son cuestiones muy aleatorias, muy estocásticas, muy al azar, ¿no? Uno no sabe, es una lotería. Puede haber tumores grandes que nunca se hacen metastásicos o sus metástasis nunca se hacen evidentes. O puede haber tumores muy pequeños que rápidamente pueden hacer metástasis y hacerse muy evidentes, ¿no? Y muy destructivos. Hay tumores malignos donde el tumor primario no es tanto el problema y las metástasis son el problema. Imagínate. Existen casos que se llaman, ¿no?
tumores metastásicos de origen no determinado. Es decir, donde uno encuentra un cuerpo plagado de tumores, ¿no? Pero no sabe dónde se originó todo esto, porque uno generalmente tiene que determinar dónde se originó un cáncer. No se originó en un órgano definido, digamos, en riñón, en el hígado, en el estómago, en el colon. Uno siempre tiene que llegar a tratar de determinar de dónde se originó un cáncer. ¿Eh? Pero muchas veces nos encontramos con cánceres donde es, en muchos casos, imposible determinar dónde se originó. Encontramos un cuerpo plagado de tumores, ¿no? Y dijimos, ¿dónde se originó esto? No, el pulmón, pues no encontramos evidencia. Los intestinos no encontramos evidencia. La mama no encontramos evidencia. La piel, un melanoma escondido por ahí no encontramos evidencia. Y seguimos buscando y al final la enfermedad nos gana y nunca la encontramos. Imagínate. Son los misterios de esta enfermedad. Yo recuerdo haber tumores metastásicos donde el origen había sido una glándula sudorípara. Imagínense, ¿no? Un tumor maligno de glándula sudorípara. Entonces no se sabe cuáles son los factores que influyen en el proceso de la metástasis muchas veces, ¿no? Pero sí te podría decir que a veces también, obviamente, se teme a los factores que implican el hecho de la manipulación misma del tumor. O sea, cuando se manipula un tumor, existe un riesgo de que éste pueda diseminarse, sí, ¿no? Realmente el riesgo es mínimo, pero también existen ciertos tipos de tumores que no deben de tocarse así nomás. Ya se conoce muy bien, ¿no? Cierto tipo de tumores pediátricos, como los osteosarcomas, no se pueden tocar así nomás. No es que le voy a hacer una biopsia porque se me ocurrió. O el cáncer de ovario en las mujeres, por ejemplo. Yo no puedo hacer una biopsia, digamos, ahí ingresar ese abdomen, hacer una punción o con lo que es una aguja, tomar una muestra. También, digamos, en el proceso mismo de intentar controlar una enfermedad localmente, por ejemplo, se programa una cirugía de un cáncer de estómago, ¿no? Donde el cirujano le propone un tratamiento inicial con intención curativa, ¿no? Pero ese proceso de intención curativa inicialmente podría ser, digamos, una especie digamos, un espejismo inicialmente, ¿no? Y haber una pequeña luna de miel de unos cuantos meses para que después veamos que la enfermedad, pues, ya estaba diseminada antes de la cirugía, o muchas veces la cirugía misma hizo que el tumor se diseminara rápidamente, ¿no? Hay un fenómeno que se llama la resistencia concomitante, ¿no? ¿Qué es esto, no? La resistencia concomitante es un fenómeno bastante poco conocido por los oncólogos, diría yo, ¿no? Pero yo se los menciono a ustedes van a conocer más que muchos oncólogos esto, ¿no? El fenómeno de resistencia concomitante consiste en que muchas veces el tumor inicial, el tumor madre, el tumor original, el tumor primigenio, ¿no? Como que está condicionando, como que está controlando, ¿no? Muy a distancia el hecho de que metástasis o micrometástasis se active. Es decir, como que si produjera algún tipo de sustancias, ¿no? Mayores químicos, moléculas, que le dicen a sus células hijas que están escondidas en algún lugar del organismo, no se reproduzcan, ¿no? Ustedes quédense ahí. Ustedes todavía no les toca. Yo sí puedo crecer, pero ustedes no, ¿no? Entonces se produce un fenómeno extraño que muchas veces, pues, se produce en una cirugía, ¿no? Miren, ¿sabe qué? Operemos este tumor, saquémoslo, ¿no? Por ejemplo, en cierto tipo de sarcomas puede pasar esto, ¿no? Los sarcomas de partes blandas, ¿no? Entonces, el cirujano dice, voy a hacer lo que es una cirugía brillante, ¿no? Y se estirpa el tumor. Y de un momento a otro, pues, aparecen tumores en un órgano, por ejemplo, en los pulmones, en los sarcomas, ¿no? Como popcorn. Yo rápido. Yo no podía decir, no, fue el mismo hecho de que la cirugía diseminara la enfermedad. No es tanto así. No es tanto así. Sino, para que entiendan, es que en el momento de la cirugía ya habían estos focos micrometastásicos, sino que el tumor madre inicial les decía, no, ustedes todavía no, tengo mayores químicos, ¿no? Realmente son procesos que implican moléculas que están dadas por la proliferación de vasos sanguíneos, son equilibrios de moléculas que se llaman proangiogénicas,
¿no? O antiangiogénicas, ¿no? Y hay un equilibrio entre ellas. Normalmente el tumor primario estaría produciendo gran cantidad de sustancias antiangiogénicas, ¿no? Porque para que un tumor crezca necesita nutrirse de sangre, necesita formar su propia red de vasos sanguíneos. Entonces lo que haría el tumor primario sería producir grandes cantidades de sustancias antiformación de vasos sanguíneos y eso, de manera teórica, bloquearía la aparición de tumores, ¿no? Eso ya se ha, digamos, determinado. ¿Existe ese fenómeno? ¿Existe ese fenómeno? Sí existe ese fenómeno. También existe ese fenómeno. Miren. Entonces, ¿una cirugía podría empeorar el problema? Sí, claro que sí. Claro que sí, ¿no? Obviamente que cuando hay que operar, hay que operar, ¿no? Muchas veces no queda otra. No, pero la tendencia más que todo va a ir entendiendo que, pues, existe una interrelación muy compleja. El cáncer es toda una enfermedad tan compleja donde ya no estamos, digamos, en el siglo pasado, en la época de Hastel, ¿no? Hace más de 120 años, 130 años atrás en el tiempo, ¿no? La cirugía tiene un límite, pero también tiene sus riesgos. Así que actualmente los tratamientos van que todo al hecho de que, bueno, sean estos multidisciplinarios, incluso antes de operar, que un paciente sea sometido a ciertos tipos de tratamientos, ¿no? Ciertos tipos de terapias para eliminar el tumor primario e intentar controlar también la metástasis, ¿no? Anteriormente, la semana pasada, les hablé de un estudio donde se había erradicado los tumores en un grupo pequeño de pacientes con cáncer de recto a través de una inmunoterapia. Esta resistencia concomitante, también mediada por lo que son estos mediadores angiogénicos, también existe lo que es la resistencia concomitante mediada por el sistema inmunológico. Es decir, muchas veces no, el sistema inmunológico es el encargado, ¿no?, de estar siendo cebado por el tumor primario, ¿no? Quitamos el tumor primario, el sistema inmunológico baja la guardia y la célula neoplástica que está en otro lugar se enciende. Entonces es muy complejo todo esto, ¿no? Y todavía queda mucho más por conocer. No se conoce bien. Y cuanto más conocemos, más complejo se vuelve el problema. ¿Eh? Sigamos ahí, ¿no? Acá, ¿no? Luis nos pregunta, ¿no? Ya creo que está respondido. Luis, doctor, ¿una cirugía puede activar la metástasis? Claro que sí, Luis. Una cirugía puede activar una metástasis. Claro que sí, ¿no? Por el fenómeno que te comenté anteriormente, por el fenómeno de resistencia concomitante, uno extirpa el tumor primario y la micrometástasis explota, ¿no? O otro porque el mismo proceso quirúrgico puede diseminar la enfermedad. Entonces es muy frecuente verlo en las cirugías de cánceres, por ejemplo, cirugía en cáncer de ovario, cáncer de colon, cáncer de páncreas, cáncer de estómago, realmente a nivel de órganos intraabdominales, ¿no?, donde existe un proceso de diseminación durante el proceso quirúrgico, donde se puede contaminar la cavidad abdominal. Pues hay que tener mucho cuidado, digamos, al limpiar la cavidad abdominal, incluso, ¿no?, es algo que no se hace, pero se puede hacer, ¿no? Yo siempre pregono, ¿no?, después de una cirugía, ¿no?, generalmente tratar muy bien todo lo que es la zona abdominal. Normalmente yo hago un cáncer de estómago, un cáncer de colon, exitosamente operado, pues normalmente no le aplico solamente terapia sistémica por vía endovenosa, sino recomiendo mucho los tratamientos intraperitoneales, ¿no?, para tratar de limpiar toda la zona donde puede haberse diseminado la enfermedad. En cáncer ovario, ni qué decir, ¿no? Es un campo de investigación que vivió durante muchos años y que sí, he sido bastante exitoso con estas técnicas, ¿no? Helen nos pregunta, ¿no? ¿Es cierto que cuando existe metástasis, cuál sería el mejor tratamiento? Helen, depende del tipo de tumor, depende de la metástasis, dónde esté esta, depende de muchas variables, ¿no? Muchas variables, ¿no? No existen dos tumores malignos iguales, no existen dos metástasis iguales. Imagínate que en el proceso metastásico, los tumores que están diseminados en el cuerpo de una persona también son distintos, muchos de ellos, ¿no? Eso se llama lo que es la heterogeneidad intertumoral, ¿no? Y aparte, cada tumor tiene una cantidad enorme de variantes distintas de células neoplásicas, ¿no? Eso se llama la heterogeneidad intratumoral. Imagínate, la complejidad es enorme. Así quien crea que entiende sobre esto y que ya tiene la cura del cáncer, Dios mío, no caigan más en el Dunning-Kruger, ¿no? Sabe muy bien qué es el Dunning-Kruger. Me lo pueden preguntar y ahí se lo respondo. Creo que de eso hablaremos después, ¿no? Marlene nos pregunta, doctor, buenas noches. Mi madre tiene 89 años, tiene cáncer al hígado con metástasis al pulmón. Es un cáncer silencioso. ¿Cómo podemos hacer para tratarla y alargarle la vida? Sabemos que no se puede hacer nada, pero queremos consejos, por favor, para poder ayudarla, ¿no? Marlene, bueno,
¿no? Este es un caso, pues, como ven, es un caso dramático, como un cáncer de hígado. Los cánceres de hígado más frecuentes se llaman los hepatocarcinomas, supongo que se trata de eso si me están comentando. Tienen la capacidad de hacer metástasis. Actualmente existen ciertos tipos de terapias moleculares para tratar, digamos, un cáncer de hígado, considerado pues un cáncer muy resistente a tratamiento sistémico como la quimioterapia, etcétera, ¿no? Pero también he sido testigo que por más molecular que sea la terapia, por más avanzado que sea el tratamiento, muchas veces los fracasos son frecuentes y las terapias estas pueden ser bastante tóxicas. ¿Okay? Si tiene 89 años, ¿no? y ella todavía está en un estado general aceptable, porque puede haber metástasis pulmonares, pero el paciente está en un estado general, muchas veces un poco deteriorado, pero decimos aceptable, que puede, bueno, valerse por su cuenta para hacer algunas cosas, levantarse con ayuda de la cama, ir al baño, todavía comer, tener el apetito, pues realmente intentar algún tipo de terapia de tipo más conservadora, ¿no? Yo no diría tanto, obviamente, acá quimioterapia ni pensarlo, ¿no? Por ponerle inmunoterapia, etcétera, tampoco, ¿no? Algún tipo de terapia molecular, quizás a baja dosis, ¿no? Quizás a baja, hay terapias moleculares para esto, ¿no? Pero dosis bajas inicialmente, ¿no? Porque por los 89 años que tiene hay que tener bastante cuidado, porque su capacidad para detoxificar estos fármacos y un hígado que está dañadito ya por un cáncer, si es que es un cáncer de hígado, obviamente, ¿no? Un hepatocarcinoma, pues también debe estar deteriorada esa capacidad del hígado para depurar los fármacos, ¿ok? Muchas veces para que aparezca un cáncer de hígado o un hepatocarcinoma de hígado tiene que haber sido dañado enormemente, haber sufrido un proceso inflamatorio crónico, generalmente inducido por algún tipo de noxa, sea una infección viral, ¿no? Las más frecuentes son las infecciones por hepatitis B y hepatitis C, ¿no? Son hepatitis crónicas, activas, que en el transcurso del tiempo desembocan en lo que es muchas veces un hígado cirrótico, presirrótico, y muchas veces en ese tejido ya enfermito puede aparecer un tumor, un hepatocarcinoma, y tenemos esto, ¿no? Entonces ya son pacientitos que tienen lo que es una capacidad limitada para poder depurar drogas, y estas pueden ser contraproducentes, ¿no? Yo investigo de manera de manera ya constante diferentes tipos de terapias contra el cáncer, ¿no? De las más avanzadas, todo lo que pueden decir, hasta lo que es las terapias no convencionales o aquellas que consideran otros especialistas no convencionales o no sirven. Pero yo sí te podría recomendar qué cosa, algo, quizás, ¿no? La vitamina C en altas dosis, ¿no? El ácido ascórbico en altas dosis es un producto muy, muy seguro, ¿no? Alta dosis me refiero a más o menos 1 a 1.5 gramos por kilogramo de peso para ella, ¿no? Entre unos 50 a 60 gramos de vitamina C, ¿no? Que se pueden administrar en lo que son salvas, ¿no? De lunes a viernes, descanso sábado y domingo, lunes a viernes, sábado, ¿no? Y probar qué tal le va, digamos, ¿no? En un bloque de un par de semanas, probar, ¿no? De lunes a viernes, 5 dosis, ¿no? Todos los días, 50 gramos, 50 gramos, 50 gramos, descansar. Otra vez, 50 gramos, 50 gramos, 50 gramos, 50 gramos, y descansar. Y ver cómo va, ¿no? Si el paciente se siente más estable, se siente mejor, etcétera, excelente, perfecto, ¿okay? Excelente, perfecto. Se podría combinar quizás un tratamiento de estos con dosis bajas de algún tipo de antiangiogénico, algún tipo de terapia molecular, también, ¿no? La inmunoterapia también sería un campo, se podría hacer algunos análisis, pero el problema es que estos fármacos son extraordinariamente costosos y a veces hay que esperar, y solamente un grupo pequeño de pacientes responden frente a estos tipos de terapias, ¿no? Entonces, mi mejor recomendación para ella sería la vitamina C en altas dosis, que es una terapia muy noble y que muchas veces tiene efectos muy buenos, impresionantes. Vamos a ver. Muy bien. Leonardo nos pregunta, ¿siempre hay metástasis? No siempre, Leonardo, pero muchas veces nunca lo sabremos. Pedro, bendiciones a ti también. Muy bien, tenemos más preguntas. A ver, vamos a ver. Voy a tratar de responder a todas estas preguntas, ojo. Espero que estén ahí todavía, ¿no? Camila Cabezudo nos pregunta, ¿no? Buenas noches, doctor. Quisiera saber si hay suficiente información sobre un adecuado tratamiento para un cáncer de mama metastásico, ¿no? Hay mucha información, Camila. Hay mucha información. El cáncer de mama o los cánceres de mama son de las enfermedades neoplásicas más estudiadas. ¿Por qué? Porque son las más frecuentes en la mujer, aparte del cáncer uterino, ¿no? Y hay diferentes subtipos de cáncer de mama. Existen diferentes variedades de cáncer de mama, ¿no? Existen diferentes, ¿no?
tiene diferentes maneras de evolucionar, tiene diferentes tipos de tratamientos. ¿Ya? Y por más que sea metastásico un cáncer de mama, pues muchas veces con un adecuado tratamiento, muchas veces con terapias moleculares, cierto tipo de quimioterapia, cierto tipo de terapias de última generación, o incluso inmunoterapia en algunos casos, o uno puede, digamos, controlar eficazmente un cáncer. Existen cáncer de mama metastásico que muchas veces pueden estar durante muchos años ahí. Hay pacientes que pueden vivir con su metástasis generalmente a los huesos 10 años, 15 años, y ocurre eso, ¿no? Entonces, hay bastante información, claro que sí, ¿no? Hay que ver, sí, eso sí, qué tipo de cáncer de mama es, ¿no? Y qué tratamiento se ha recibido, qué tratamiento viene recibiendo, y cómo se proyecta todo esto, ¿no? Hay tratamientos que actualmente se publicitan mucho, ¿no? Estamos básicamente en una era donde se publicita mucho la inmunoterapia, pero lamentablemente muchos cánceres de mama, si no la mayor parte, se denominan tumores inmunológicamente fríos, es decir, las inmunoterapias actuales, tal como son, no son tan eficaces o no son eficaces. Así que no hay que esperarse mucho en cáncer de mama con las inmunoterapias que tenemos actualmente, ¿no? Se podría quizás intentar facilitar el uso de inmunoterapia en cáncer de mama volviéndolo más sensible a inmunoterapia, ¿no? Mediante cierto tipo de manipulaciones. ¿Cómo volver, digamos, un cáncer de mama mayormente inmunológicamente frío inmunológicamente caliente, ¿no? Se podría intentar eso, ¿no? Muchas veces los tratamientos, ¿no?, en cáncer de mama metastásicos tienen que ser de tipo experimental. Hay muchos protocolos actualmente. Hay médicos, hay oncólogos que están trabajando de manera febril en lo que son nuevos fármacos, nuevos protocolos de investigación. Entonces, muchas veces los pacientes pues se ofrecen también. Obviamente, tienen que cumplir ciertos requisitos para que puedan ingresar a estos protocolos de investigación donde se prueban diferentes tipos de fármacos nuevos, ¿no? La progresión de fármacos contra el tratamiento del cáncer de mama es muy explosivo. Existen cantidad de tratamientos nuevos, ¿no? También el hecho de que uno pueda categorizar, clasificar de manera eficaz o de manera bastante amplia, digamos, los cánceres de mama molecularmente ayuda mucho, 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 ¿no? Entonces, nos está permitiendo estas nuevas tecnologías y estos nuevos fármacos seguir adelante en la lucha contra esta enfermedad. ¿Cuál es el problema? Muchas veces que son fármacos que se trata de utilizarlos que son extremadamente caros, ¿no? Muy, muy, muy caros, ¿no? Y eso es un problema, ¿no? Más que todo en un país como nuestro y en la situación que tenemos todavía, en la situación que estamos pasando. Entonces, ¿a dónde iríamos, digamos, para poder controlar un cáncer metastásico? ¿No? Básicamente, pues, también tenemos que aportar nosotros, ¿no? Por ejemplo, sistemas novedosos como reposicionamiento farmacológico, es decir, utilizar fármacos que muchas veces no están aprobados para tratar un cáncer en sí mismo, pero que tienen, digamos, un potencial de bloquear un proceso oncológico. A veces pueden ser más eficaces que la terapia más cara, la cual uno pueda imaginarse, y a un costo muy pequeño, muy ínfimo. Entonces, existe mucha información, existe bastante información, ¿no? Lo que yo diría es que no existe mucha accesibilidad desde el punto de vista económico para acceder a estos tratamientos, ¿no? Ese es el problema, pero, ¿no? Siempre, ¿no? Hay alternativas, ¿no? Siempre hay alternativas, ¿ok? Otra pregunta más. A ver, vamos aquí. A ver, vayamos a ver. Estoy revisando, voy a tratar de contestar las últimas. Vamos a ver. A ver, vamos a ver Ana María Lites. Vamos a ver Ana María, vamos a ver qué me pregunta Ana María. Acá Viviana nos pregunta, ¿no?, ¿cuáles son los métodos más sensibles para la detección temprana de un cáncer? ¿No? Viviana, depende, ¿no?, de qué tipo de cáncer quiera detectar. No es un cáncer de mama, un cáncer ovario, un cáncer de estómago, un cáncer de colon, ¿no? Puede haber, estamos evolucionando a lo que son los sistemas a veces multimodales, ¿no?, con, digamos, pruebas invasivas, otras no tan invasivas. Existen pruebas incluso que se están yendo a lo que es lo molecular, pruebas de sangre incluso, donde se detectan ciertos marcadores
material genético, marcadores epigenéticos, mutaciones, ¿no? Sistemas radiológicos cada vez más sensibles, ¿no? Con una resolución cada vez más extrema, etcétera, ¿no? Hay bastante que hablar sobre esto, ¿no? Viviana nos pregunta, ¿no? ¿Cómo se sabe si es una metástasis o el cáncer inicial, ¿no? Básicamente ahí el patólogo cuenta mucho, se hacen unas pruebas ahí especiales, muchas veces las pruebas inmunohistoquímicas, ciertos tipos de marcadores, ¿no? El cuadro clínico también cuenta en todo esto, obviamente, ¿eh? Y básicamente la mayor parte de los cánceres nosotros vamos a determinar siempre cuál es el primero cuando encontramos metástasis por ahí, ¿no? Hay que buscar bien nada más y hay que tener un buen olfato, ya eso depende del médico muchas veces. Hay que tener lo que es un olfato para poder ver, llegar, decir, dilucidar, ¿no? Y el patólogo sabe muchísimo esto, pero también las pruebas radiológicas y también el instinto médico, ¿no? Qué tan hábil es uno para poder seguir el rastro al origen de una metástasis, ¿no? Alguien nos pregunta, ¿no? Doctor, y sobre el tumor de la granulosa, me dice que me evalúan, ¿no? Debe ser un tumor ovario, ¿no? Son tumores de bajo grado generalmente, ¿no? Y si ya te operaron, pues bueno, tranquilo. ¿Qué más? Angie, ¿me dicen? Ana María Alvites, ¿no? ¿En qué minuto está más o menos? Ana María Alvites, Ana María. ¿Cuál es la pregunta, Ana María? A ver. Vamos a ver, Ana María Alvites, Ana María. Buenas noches, tengo cáncer al útero y me operaron y me sacaron útero, ovarios y cuello uterino, pero no me sacaron la cadena gangliar de la pelvis. ¿Es un riesgo para que el cáncer vuelva a pesar de haber llevado tratamiento? Ana María, debe tratarse lo que es un cáncer de cuello uterino, ¿ya? Debe tratarse un cuello uterino, ¿no? A veces confundimos mucho estos términos y es importante también culturizarnos acerca de lo que es nuestro cuerpo también, es importante, ¿no? Y te voy a dar en esto, ¿no? La mayor parte de estos cánceres, ¿no? A los cuales nosotros llamamos cánceres de útero, las personas llaman cáncer de útero, ¿ya? La mayor parte de estos son cánceres de cuello uterino, cáncer de cuello uterino o cáncer de cervix, ¿okay? El útero es una estructura muscular, ¿ya? Y el cuello uterino, ya, es una estructura que también tiene algo de músculo, pero generalmente no es una estructura que pertenece al útero, es, digamos, el ingreso al útero y a la cavidad uterina donde está el endometrio, ¿ya? Y esta estructura es generalmente muchas veces interpretada por la mujer y los médicos dicen, mira, tiene cáncer de útero. No es cáncer de útero. El cáncer de útero normalmente se refiere al cáncer de endometrio. El cáncer de cuello uterino es muy frecuente. Supongo que te han hecho lo que es una cirugía, una histerectomía abdominal total, una oferectomía bilateral, lo que es una explicación de todo esto. Y no te han extirpado los ganglios, ¿no? El hecho de que se extirpen los ganglios en un cáncer de cuello uterino, más que todo, no tanto va al hecho de controlar la enfermedad, te lo voy diciendo, ¿okay? Ya, sino también va el hecho de ver y decirnos y darnos información de qué tan extendida está, porque los ganglios linfáticos pélvicos muchas veces son asiento de la diseminación temprana, metastásica de un cáncer de cuello uterino. Entonces, si encontramos metástasis en los ganglios pélvicos, pues estamos frente a un problema que va a ser difícil de erradicar completamente. No digo que no haya posibilidad de curación, pero sí se va a volver más difícil, ¿ok? Más que todo está por el lado de la información, ¿no? Por más que pregonen, digamos, las cirugías más radicales, ¿no? A nivel de lo que es estas cadenas ganglionares, ¿no? Pero generalmente si es que el cáncer de cuello uterino, ¿no? Ya ha hecho metástasis ganglionares, es muy probable que este cáncer también o tenga lo que es unas posibilidades altas de recurrencia, ¿no? Por lo tanto, tratamientos, aquí hay que tener en cuenta tratamientos farmacológicos, ¿no? Como la quimioterapia principalmente, deben haberte indicado también radioterapia como un tratamiento adicional, pero muchas veces también algún tipo de terapias de mantenimiento a largo plazo, ¿sí? Terapias nuevas como la inmunoterapia, también cierto tipo de reposicionamientos, también cierto tipo de terapias intraperitoneales combinadas con quimioterapia, etcétera, pueden ayudar a disminuir el riesgo de recurrencia de la enfermedad, ¿ok? Realmente cuando aparece un cáncer de cuello uterino, a veces inicialmente considerado inoperable, lo que yo recomiendo inicialmente es no iniciar tratamiento con radioterapia,
solamente acompañado de quimioterapia, que es el tratamiento estándar, ¿no? Lo que yo recomiendo generalmente son tratamientos más complejos con quimioterapia o quimioterapia más terapias moleculares, o en una modalidad que se llama neoadjuvancia, es decir, antes de operar vamos a tratar de volver operable esto con un sistema llamado neoadjuvancia. En muchos casos de estos se pueden, digamos, reducir enormemente la masa tumoral en cuello uterino, que muchas veces está infiltrando parametrios, infiltrando el canal vaginal, etc. Y después de ahí, obviamente, someter a la paciente a un procedimiento quirúrgico, y después de ahí someterle a un procedimiento de tratamiento con radioterapia más quimioterapia, y después de ahí someterle a un tratamiento de mantenimiento de mucho tiempo, ¿no? A muchos de estos pacientes yo les indico terapias como la vitamina C en altas dosis durante mucho tiempo, ¿no? Nadie ha estudiado eso, ojo, nadie ha estudiado eso, yo lo vengo estudiando, ¿no? Y se ayuda, ¿no? En el caso que la enfermedad se vuelve recurrente, metastásica, se vuelve lo que es un problema muy serio de contener, de controlar, ¿no? Y ahí hay que tener en cuenta otro tipo de terapias, ¿no? Quizás la inmunoterapia, cierto tipo de terapia molecular, más quimioterapia, reposicionamiento, etc. Pero es un problema muy difícil de manejar, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta más? ¿No? Bueno, ¿no? Creo que, ¿sí? ¿Qué más queda? Ay, Marlene Herrera, ¿qué marca de vitamina C podría darle a mi mamita? ¿Podría explicarlo, por favor? Marlene, básicamente, pues yo he trabajado durante años con una vitamina C que se llama Ascor L500, ¿ya? El Ascor L500 es una vitamina C que viene desde Estados Unidos, es una vitamina C que viene en una cadena de frío, viene en frascos de 25 gramos, ¿ok? 25 gramos por frasco. ¿Sí? Y generalmente la dosis mínima que yo utilizo es de 25 gramos, ¿no? La dosis que yo recomiendo es de 1 gramo a más, de 1 a 4 gramos, dependiendo del caso, por dosis, ¿sí? Depende del problema, ¿no? Si es que es un problema muy agudo, digamos, donde muchas veces el problema es difícil de tratar, difícil de frenar, ya son cuestiones técnicas, pues muchas veces recomiendo la vitamina C durante varios días, pueden ser infusiones continuas, no infusiones continuas, sino tratamientos continuos, diarios, ¿no? Realmente los esquemas que utilizo son 5 días de 50, 75 gramos por dosis, ¿no? Una dosis de 5 gramos es nada, o sea, para un paciente oncológico eso no sirve, ¿okay? Una dosis de 15 gramos quizás por ahí un poquito, ¿no? ¿Ya? Una dosis de 25 gramos sí hace algo, pero una dosis de 50 gramos, de 70 gramos, de 100 gramos, dosis por infusión ya es otra cosa. Es más, si es que yo continúo con esto de manera continua, ya puedo tener lo que son potentes efectos antineoplásicos. Lo utilizo generalmente en casos muy difíciles de manejar. Hay pacientes donde uno no puede administrar la quimioterapia. Hay pacientes que tienen pues, problemas muy serios, están muy debilitados. Hay pacientes, por ejemplo, que tienen problemas hepáticos muy serios, no se puede administrar en un momento determinado quimioterapia porque la función hepática está alterada terriblemente, ¿no? Entonces, son casos donde utilizo, digamos, esta modalidades terapéuticas, ¿no? Muchas veces la combino también con quimioterapia o con inmunoterapia. La vitamina C tiene efectos epigenéticos muy potentes, también tiene efectos, ya ha demostrado de que permite una elevada infiltración tumoral por células T citotóxicas, linfocitos CD8, ¿ok? Entonces, activa mucho más el sistema inmunológico a nivel del tumor. Es decir, un tumor frío lo puede transformar en un tumor caliente, sí, claro que sí. No, si eso le sumamos inmunoterapia, muchas veces el tratamiento es mucho más eficaz. ¿Cuál es el problema con la vitamina C? Es que no se conoce muy bien muchos de sus detalles, existe mucha ignorancia de la vitamina C por parte de la comunidad médica, oncológica diría yo, porque pues no se llega a investigar esto, ¿no? Pero básicamente son unos cuantos clics para que ingresen a una página web, ¿no? PubMed, digamos, una base de datos enorme, y ahí van a encontrar cantidad de información bastante técnica sobre esto, ¿no? Cada vez hay más artículos de investigación sobre el ácido ascórbico en altas dosis, o sea, megadosis, ¿no? Gramos por kilogramo de peso, para tratar los cánceres o como un coadyuvante en el cáncer, imagínense. Entonces, de eso ya hablamos anteriormente y siempre, pues, se los reitero, ¿no? Una y otra vez. Pero la Rosa, ¿no? Nos pregunta acá, ¿no?
Doctor Camargo, una poliposis gástrica, ¿cada cuánto tiempo debe hacerse control endoscópico? Gracias por su respuesta, ¿no? Poliposis gástrica, Pedro, ¿no? Bueno, los pólipos gástricos muchas veces son consecuencia de, a veces algo, ¿no? A veces incluso los antiácidos que se utilizan para el tratamiento de ciertas gastritis pueden desembocar la aparición de ciertos tipos de pólipos gástricos, que son lesiones preneoplásicas, ¿no? Entonces, normalmente se recomienda lo que es la extirpación del pólipo por vía endoscópica, ya pueden estar ahí. Ahora, también existen lo que son cuadros de poliposis, las poliposis familiares hereditarias, que esos son ya otro mundo, ¿no? Donde existe un trasfondo genético, ¿no? Existen mutaciones de genes, por ejemplo, el gen APC, ¿no? Este gen cuando se muta, ¿no? Hace que aparezcan cientos a miles de adenomas, pólipos en el colon, en el intestino delgado, muchas veces, generalmente el colon es el más afectado, pero van a aparecer pólipos en el duodeno, intestino delgado un poco menos, en el estómago también, ¿no? Y estos problemas de poliposis familiar hereditaria son de cuidado. Siempre hay que sospecharlos cuando hay antecedente de cáncer de colon a edad temprana, en un familiar, otro familiar, ¿no? Hay que sospechar, ¿no? Hay mutaciones del gen APC, hay un gen que se llama el gen MUTIH, el gen MUTI, que muchas veces está relacionado con lo que se llama lo que es la poliposis familiar de origen tardío, ¿no? Generalmente son cánceres de origen bastante temprano, ¿no? Muchas veces antes de los 45 años, antes de los 40 años de edad, muchas veces estos pacientes que tienen una cantidad enorme de pólipos en el colon, pues van a desarrollar, van a terminar haciendo su cáncer. El 100% más o menos van a terminar haciendo cáncer de que esto no se trata a lo largo de su vida, ¿no? Imagínense ese tipo de problemas, ¿no? Así que en tu caso habría que ver, ¿no? Si es que esto está relacionado, realmente la mayor parte a algún tipo de pues a veces no se conoce, a veces está relacionado con el consumo crónico de inhibidores de bomba de protones, o en algunos casos está relacionado a lo que son poliposis familiares de tipo hereditario, ¿no? Si es que ese no es si es que habría que hacerte una colonoscopía también, si es que no hay un antecedente, ¿no? Hay que ver también, hay que ver cómo está el colon en estos casos, ¿no? Ya vamos aquí. Oh, Milagros, ¿no? Gracias, Milagros, ¿no? Bueno, creo que nos hemos pasado lo que es un buen tiempo, ya tenemos más de una horita con esto, ¿no? Ha sido un gusto estar el día de hoy con todos ustedes, ¿no? Espero que hayan entendido, captado lo que es la idea, lo que es la metástasis, ¿no? Miren cómo lo que es una característica de un sello distintivo al cáncer lo hemos desgajado, ¿no? Y se podría hablar muchísimo más sobre esto, ¿no? Pero bueno, el tiempo nos queda corto y el tiempo es más importante que el dinero, tal como dice Intervano, ¿no? No se olviden que acá este programa es auspiciado por el Instituto Oncos, ¿no? El centro oncológico que está bajo mi dirección, donde tratamos todo tipo de problemas oncológicos. Uno son los centros oncológicos, digamos, más innovadores acá en el Perú, ¿sí? Está auspiciado por Caral Biotech, el mundo de la fibra, ¿no? Que propicia mucho el consumo de la fibra nutricional de las personas. Todos tienen que consumir mucha fibra, cuiden sus intestinos, cuiden su microbiota. Últimamente estamos lanzando un producto maravilloso que es Total Fiber, que es un producto rico en fibras solubles, insolubles, prebióticos, fructooligosaccáridos de alta pureza, curcumina, etc. Uno de los últimos sellos distintivos del cáncer, imagínense cuál es. Cambios en la microbiota, la flora intestinal. Uno de los últimos que se está describiendo. Así que si usted cuida su microbiota, aún siendo un paciente oncológico o queriendo evitar un problema tan serio como esto, consuma fibra o consuma Total Fiber, ¿no? Y también este programa es auspiciado por Prevencheck, ¿no? Y Secuencia, ¿no? Que es el laboratorio molecular, y Prevencheck es nuestro programa de prevención y detección precoz en cáncer, ¿no? Estamos con la prueba de virus papiloma, estamos introduciendo el té del aliento aquí en el local, así que tienen ustedes toda la garantía de Prevencheck, Secuencia y Oncos para poder acceder a estas pruebas, ¿no? ¿Qué día hay campaña? 9 de julio, sábado 9 de julio. El sábado 9 de junio, ¿no? Ya el sábado 9 de junio hay una campaña. ¿Cómo? De julio. El 9 de julio me dicen que hay una campaña, ¿no? Yo diría que es una campaña, más que todo es parte de lo que es nuestro programa de Oncos, ¿no? Oncos Prevencheck, nuestro programa Oncos Humano, que está lanzando lo que es el inicio de unas campañas periódicas, ¿no? El 9 de julio ya ustedes acceden a nuestras redes de Oncos, mis redes sociales, lo que es Instagram, tenemos ahí mi Facebook, etc., para que puedan informarse acerca de esto, ¿no? ¿Algo más que me puedan encargar? Hasta ahí llegamos. Ahí queda.
Ok, listo. Muchas gracias a todos ustedes. No se olviden, compartan este video. Hay que aprender las cosas y ya dejen de ser Dunning-Kruger. Averigüen qué es eso. Chao, hasta la vista.